con el tema de las grabaciones. Ya podemos arrancar con la grabación. Ya están la mayoría de los compañeros. ¿Listo, Luis? Por aquí está James Sí, ingresando. ya está grabando. Listo, gracias. Bueno, ahorita sí, buenas noches para todos. Nos habíamos visto hace 2 días, digamos, en un encuentro que no era pues propio, digamos, de las clases, es decir, los que no pudieron estar, que los extrañamos, pues tampoco tengan afugias ni nada, ni se habló absolutamente nada que esté, digamos, dentro del programa. Fue una charla que intenté hacer con los compañeros alrededor del tema de pues, un poco de la modernidad, un poco la construcción, digamos, de esa visión de lo moderno, de progreso, etcétera, tratando de hacer una visión un poco crítica de ello, contextualizando sobre algunos hitos históricos que me parecían pertinentes y que fue un encuentro que se dio pues movido por la dinámica que he establecido con ustedes a lo largo de estos 3 encuentros que llevamos. Pues bien, el día de hoy, para comenzar, quisiera hacer una especie de mini taller, un ejercicio en clase, pues aprovechando, digamos, que la temática del día de hoy permite que haya cierto tiempito para trabajar algunas cosas allí, más desde lo de la reflexión. Lo que voy a intentar hacer es, les voy a pasar a ustedes una serie de preguntas, quiero que las desarrollen con el fin de socializarlo luego aquí en la clase, y son un poco las preguntas que ustedes también han desarrollado y las reflexiones que han desarrollado en el chat en el foro, perdón, en el foro de la plataforma. Bien, entonces, pues nada, no perdamos tiempo con eso. Son las 8:36. La idea es que a partir de las 9 de la noche, pues arranquemos a hacer como el tratamiento de esto. Lo que voy a proponer es lo siguiente, por el tema de tiempo, que hayan 2, 3 intervenciones por pregunta aproximadamente, que cada intervención, pues, es decir, que cada quien escoja como la pregunta en la que quiera desarrollar y compartir, pues cosa de que yo tenga la posibilidad también de escuchar a la mayoría de los compañeros. ¿Listo? Entonces, en el chat les voy a dejar las preguntas que diseñé. Ay, ¿qué se me hace esto? Bien, por aquí está. Ahí están las preguntas. Listo. Bueno, las preguntas son las siguientes. Primera, ¿cuál es la función social de la ciencia? La ciencia como una generalidad. La segunda es, en términos prácticos, ¿para qué sirve la epistemología? Ojo, en términos prácticos. La tercera es, ¿cuáles son los principales temas de reflexión que deben tocarse desde la ciencia? En esta pregunta creo que está un poquito mal redactada. Lo que quiero aquí es que, sí, reflexionen un poco en el sentido de la identificación de algunas problemáticas que hay dentro del mundo de la ciencia y dentro de la estructura de la ciencia. Es más por allí, es decir, es una pregunta más en el sentido de la crítica, eh, para identificar cosas de las que hay que hablar y en las que hay que trabajar. ¿Listo? Entonces, por allí va encaminada la tercera pregunta. La cuarta es, establezca una relación entre ciencia, ética y ciudadanía y en qué se relaciona la epistemología con ello. Que digamos que es más o menos el sentido de las clases que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Tratar de hacer una correlación entre la vida cotidiana, entre el mundo del conocimiento, pero también la finalidad del conocimiento, la ciencia para qué, la epistemología para qué, lo que hacemos nosotros como cientistas sociales para qué. Y la quinta, ¿qué entendemos por verdad en relación con un sistema de validación del conocimiento? Esta hace alusión a la primera clase cuando yo les hablaba de las comunidades científicas o cuando les hablaba de las comunidades científicas como la que pertenecemos nosotros, que es muy de la mirada del mundo occidental, pero también hay otros sistemas de validación del conocimiento, como son las de las comunidades ancestrales, las comunidades afro,
del mundo oriental, allá se maneja el conocimiento también de una forma diferente. Entonces, ¿qué entendemos por verdad en relación con esos sistemas? Esos sistemas como generalidad, ¿sí? Como los diferentes sistemas que hay de validación de la verdad. ¿Listo? Entonces, bueno, hagámosle y nos vemos en 21 minuticos. Disculpe, profe, las preguntas las mandamos por chat. ¿Por el mismo chat contestamos? No, Francisco. Francisco, la idea es que las preguntas las resuelvan ustedes en un cuaderno, bueno, donde les quede fácil y que luego lo que hagamos es la socialización de ellas. Listo. Gracias, profe. Muy formal. Profe, Cuénteme, MacBook Pro. profe Nelson, lo que pasa es que Nelson. se me cayó el internet Ujú. y resulta que se me borraron las preguntas. ¿Me las puede volver a copiar, porfa? Gracias. Dale, listo. Listo, Nelson, ya las volví a enviar. Listo, gracias, profe.
Pauta comercial allí en el chat del WhatsApp se me fue una mala palabra y no era para ese chat, me equivoqué de persona, les pido mil excusas por eso. Tranquilo, profe. Claro, Pamela. Lo que vamos a hacer es, una vez resolvamos las preguntas hasta las 9, o sea, resolverlas como rápidamente. La idea es que se concentren como en la que más les interese allí como reflexionar o hablar. Vamos a socializar. La idea es que haya unas 3 intervenciones más o menos por cada pregunta. Las hablamos aquí y luego ya pasamos como con el sentido específico de la clase. ¿Listo? Sí, Jaime, qué vergüenza, qué vergüenza. Listo, Pamela, con mucho gusto.
Listo, señores, 2 minuticos y arrancamos. Bueno, listo. Entonces, arrancamos con la primera pregunta. ¿Quién se anima? Animémonos, profe. Hágale, Anderson, bien pueda. Listo, la primera pregunta dice, ¿cuál es la función social de la ciencia? Es la primera pregunta que nos hace usted, profe. Entonces, yo respondo que la función social de la ciencia es ayudar al hombre a descubrir caminos de avance y de desarrollo que le permitan humanizarse y humanizar. Esa respuesta está chévere, Anderson. Caminos de avance que Sí, permita señor, esa, humanizarse y humanizar. sí. Joan Manuel, una pregunta con relación a este taller. Sí, Tyron. ¿Cuántas Sí, yo participaciones soy de aquí. máximas Y permite hace a los frío. estudiantes? ¿Esto por qué? Porque todos vamos a querer hablar. Entonces, ¿cuántas participaciones máximas? Pues dejémoslo en 3. En 3 para ir agotando las preguntas. Y pues una vez se haga como eso, podríamos volver sobre las otras. ¿Listo? Bien. Profe, ¿Sí, Anderson? usted me preguntó qué significa humanizarse y humanizar, ¿o le entendí mal? No, te decía que chévere eso que decías allí Ah, de humanizarse y humanizar, esas 2 direcciones allí. sí, señor. Bueno, listo. Mónica. Mónica. Ah, ok. Recójalo rapidito, pues. Listo. Bueno, yo creo que la función que tiene la sociedad, la función que tiene la ciencia en la sociedad viene desde mucho tiempo, desde la historia, desde la primicia, desde los primitivos.
en el momento del que ellos vienen como evolucionando de acuerdo a las necesidades que ellos han requerido. Eso se ha basado como en un nuevo conocimiento y eso nos diferencia de los animales en el raciocinio, ¿no? Entonces empiezan como a plantearse ya cómo resolver un problema, ya vemos ahí como la parte científica, la resolución de problemas, viendo como desde la observación, la comparación, probando, viendo los resultados. Y creo que la función social hasta ahora, creo que lo más importante es el conocimiento que nos ha transmitido, ¿no? Que para satisfacer las necesidades de acuerdo al contexto, ahora la ciencia transforma en cuanto a la economía, ella es productiva porque un sector entre más alta densidad científica y tecnológica tenga, es una economía como más dinámica en ese sector. Esa es como mi respuesta. O sea, contribuye en la sociedad, digámoslo, de... No solamente como en un solo ámbito, sino como también en la economía, en la productividad, en la calidad En el y desarrollo. en el desarrollo, sí, porque siempre está como ligado a las necesidades de las personas o de un grupo en específico en la sociedad. Ok, Mónica, listo, gracias. Valentina. Bueno, pues yo creo que la ciencia interviene directamente en la sociedad, porque a medida que la ciencia avanza o se hacen nuevos descubrimientos a nivel científico, la sociedad cambia. No digamos que avanza o evoluciona, porque no creo que sea así. Creo que a veces esos avances científicos antes hacen lo contrario. No creo que la mayoría del tiempo nos hagan avanzar, de hecho a veces nos vuelven peores. Pero pues creo que es eso, creo que interviene directamente dentro de la sociedad, porque cada cosa que se descubra nueva, que se aprenda, nos va a cambiar, tanto como sociedad como a nivel personal. Cada nuevo conocimiento, cada nueva cosa que descubramos, sí o sí nos va a cambiar o afectar de cierta manera. Bien, me gusta esa mirada allí. Poco optimista, más realista, pero digamos que sí, que la mueve, ¿no? La resiente para que la sociedad haga algo, para bien o para mal, pero que haga algo, permite esa movilidad. Bueno, sí, de alguna manera sí, o sea que incluso uno podría pensar que la confronta. Bien, Valentina, muchas gracias. Perdón, profe, ¿puedo participar? No, Natalia, le voy a dar la palabra a James, que le había pedido allí. Con eso cerramos el primer tema y te invito a que mires otra de las preguntas. ¿Listo? Ok, bueno, profe, gracias. Bueno, si algo ahorita volvemos, si nos queda como tiempito. Listo, James. Bueno. Bueno, buenas noches a todos, primero que todo. Antes de empezar, creo que hoy en día dependemos mucho de la ciencia porque tenemos necesidades que antes no, o más bien dudas. Entonces, pues, ¿qué quiero decir con esto? Que la ciencia genera más conocimiento y al tener más conocimiento tenemos más preguntas sin respuesta. Entonces, pienso que la función principal de la ciencia en la sociedad es cambiar nuestra forma, nuestro estilo de vida, por decirlo así. O sea, la función de la ciencia es cambiar la sociedad, de alguna manera. Exacto, sí, señor. Ok, listo, James. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, vamos a arrancar entonces con la segunda pregunta. Carlos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches nuevamente para todos y para todas. Espero haberlos saludado a todos. La pregunta nos dice: ¿en qué términos prácticos, para qué nos sirve la epistemología? Bueno, pues la epistemología nos sirve como una herramienta a la hora de analizar o construir conocimiento ¿Se te fue el audio, Carlos? entendido este conocimiento como esa utilidad o un ejercicio de... ¿ahí escuchan ahí?
Sí, ya te escuchamos. Ah, listo, perfecto. Me quedé en que ese conocimiento, pues, en la búsqueda de adaptarse a las realidades o de aprender de las mismas para que la humanidad se pueda adaptar. Sin olvidar que la epistemología, pues, va muy de la mano con el método científico, casi que yo lo vería como un eje transversal en todos sus pasos del ejercicio del método científico. Desde que nos generamos los cuestionamientos o esas preguntas frente al ejercicio investigativo o a las inquietudes que tenemos, el proceso de observación, la realización de hipótesis, bueno, todos los pasos que tiene el ejercicio del método científico, creo que la epistemología es un eje transversal allí a la hora de la elaboración de ese conocimiento. Ok, Carlos, qué pena ahí estoy silenciándome. Listo, entonces, sí, de hecho es un poco lo que hemos hablado y tenés mucha razón en el planteamiento. Es como digámoslo, un eje transversal allí entre todos estos ítems que estás planteando. Bueno, sigo por acá, Carlos. Carol. Hola, buenas noches. Bueno, nos sirve para saber y comprender hechos, obtener información respecto de todo lo que nos rodea. Por lo tanto, tiene el mismo objetivo de la ciencia, que busca conocer, comprender el cosmos como es, que es que no entiendo ni mi letra, como es mediante el método científico de manera objetiva, racional y metódica. Tanto la epistemología como la ciencia guardan una estrecha relación con la vida cotidiana en que permite al ser humano conocer la cotidianidad y su entorno a través del pensamiento crítico, que le permite problematizar, dialogar, debatir y acercarse a la realidad con un acumulado de experiencias, saberes, valores, principios, derechos y habilidades necesarias para asumir los desafíos que plantea el mundo actual. Eso ya está como Moreno, Carol 2020. ¿Qué es la epistemología? Eso ya es para un texto, Carol, pero no, lo digo en buena onda, en serio, está muy bien tu respuesta, muy bien estructurada. Digamos que es una mirada holística del sentido de la epistemología, una mirada mucho más amplia desde el campo de la filosofía, desde el campo de la ciencia en sí, y de la utilidad como para, de la utilidad real, ¿no? ¿Qué contribuye eso en el individuo? Okay. Muy bien, Carol. Gracias, profe. Bueno, Sebastián Ramírez. Bueno, ya los dos compañeros que intervinieron, pues dieron un concepto bastante cercano al que yo estaba planteando. Para mí la epistemología es, o sea, ¿para qué sirve la epistemología? Partamos de que es un proceso de investigación aplicando obviamente el método científico, cuyo objetivo es poder encontrar ese conocimiento, poder comprender eso que tanto nos genera curiosidad en nuestro contexto. Y podemos hacer investigación de cualquier cosa, desde nuestra visión como antropólogo o de otras ciencias. Es ese el objetivo, de comprender, de conocer qué es lo que está pasando en nuestro contexto. Como antropólogo sería como eso también, ir a las comunidades, conocerlos, y que ese proceso de investigación me permita hacer una construcción de un conocimiento que me permita ayudar a las diferentes comunidades. Es como... ese es el objetivo, como encontrar la verdad dentro de mi proyecto de investigación o lo que voy a investigar. Pero pues, como les decía, un poco parecido a la intervención de nuestros compañeros. Bueno, pero chévere allí porque también nos está hablando Sebastián de la aplicabilidad de lo que se obtiene, es decir, como cuál es la utilidad de la epistemología, es decir, qué es lo que se hace una vez se tiene ese conocimiento, una vez se obtiene eso allí, de qué manera eso contribuye, y no es un tema no solamente del conocimiento per se, es decir, del conocimiento por el conocimiento, sino que es una cuestión del conocimiento con un para qué. Ok, Sebastián, gracias. Bueno, vámonos de una vez con Alejandra y ahí cerramos lo de la pregunta 2. Gracias, profe. Bueno, en términos prácticos, pues ya lo han dicho también los demás,
pero para mí es como que ayuda a cuestionarse, a generar preguntas más que dar respuestas. Busca es que lleguemos a la reflexión. Y lo concluía a partir de un tema que escuchaba esta semana de la posverdad que me llamó muchísimo la atención, sobre todo de la importancia que tiene la epistemología hoy para poder entender la cantidad de información que nos rodea. Pues hoy por hoy, con la tendencia en comunicaciones y redes, pues abunda la información, pero no tenemos certeza de qué es válido o quién dice la verdad. Realmente ahí tiene más peso el número de seguidores o la presencia en redes y es muy fácil caer en eso. Y esto también aplica pues para los medios de comunicación. Entonces, eso me llamó mucho la atención y hablaban también de la parte de la aplicación de la epistemología para poder discernir o que nos enrute a la reflexión para comprender con criterio, con rigurosidad, pues es natural a nosotros querer conocer, querer llegar a la verdad, pero pues hoy por hoy tiene muchísima relevancia debido a la cantidad de información que tenemos. Es como que nos ayuda a ser más rigurosos, reflexivos y críticos. Esa sería la conclusión. Mira qué chévere eso que estabas diciendo, Alejandra, cuando arrancaste y me acordé o se me vino a la cabeza una de las cartas del tarot, que es la carta de la templanza. Un poco lo que planteabas allí en medio de ese contexto de la posverdad, donde todo es válido porque sí. Un poco la epistemología también es un alto en el camino, una suerte de herramienta que nos ayuda más que a pensar, a reflexionar. Más que a lo que decías de generar preguntas, de generar respuestas, de establecer preguntas, de cuestionarse, sí, la epistemología como una herramienta excesivamente útil en medio de un contexto donde hay tanto movimiento de información, donde hay tantas cosas que se dicen, donde hay tantas verdades por establecer y donde hay tanto pues finalmente por pensar y por cuestionar. Chévere, sí, esa mirada de la epistemología como una cuestión también innata. Les decía a todos ustedes, en tanto que somos sujetos racionales, tenemos la posibilidad de reflexionar, de pensar, es decir, somos sujetos filosóficos, y en tanto filosóficos somos sujetos epistémicos, epistemológicos, y tenemos la posibilidad de cuestionarnos alrededor de esas verdades. Y bueno, saca un poquito de contexto el tema de la epistemología para la ciencia y para descubrir vainas y no sé qué, y lo acerca mucho más a la realidad o a la vida cotidiana, de cómo podemos implementar el tema epistemológico, el fenómeno epistemológico en medio de este contexto colombiano de la actualidad. Bien, Alejandra, gracias. Bueno, vamos para la 3. Tyron. Gracias, mi querido Joan Manuel y compañeros. A ver, la pregunta número 3 dice identificación de problemas en el mundo de la ciencia. Y yo he elaborado estos problemas que creo que se presentan en el cotidiano hacer de la ciencia. Entonces lo hago en forma de pregunta. La primera pregunta: ¿la ciencia al servicio de la política o la política al servicio de la ciencia? Allí se lanza un gran problema, porque cuántas veces, tristemente, cuando la ciencia se politiza de una manera destructiva, pues lleva a utilitarismos que van en contra de la dignidad del hombre. Otra pregunta que planteo allí: ¿la ciencia con ética o la ciencia deshumanizada? También otro problema de la ciencia. ¿Es válida la ciencia sin ética? ¿Es válido hablar de una ciencia deshumanizada? ¿O al contrario, debemos hablar de una ciencia con ética? La otra pregunta: ¿la ciencia y la educación le están apostando los gobiernos del mundo a una educación para la ciencia o a una educación para subsistir, para seguir arrastrándonos en la ignorancia y en el hambre? Y otra pregunta que me planteo
es la ciencia y el capitalismo. ¿Acaso le interesa al sistema capitalista que los pueblos progresen en su ciencia, o más bien manejan la ciencia a sus intereses? Entonces son preguntas que yo creo que se deben trabajar desde la realidad de la ciencia. Listo, Tyron, muchas gracias. Sí, esas preguntas están bien interesantes y bien provocadoras porque lo hacen cuestionarse sobre digamos, lo que estabas diciendo, la función utilitaria de la ciencia. Me parece que cuando estamos hablando de ciencia y de conocimiento, tiene que ser una cosa que esté completamente aparte de lo político institucional. No podemos separarlo de lo político en términos aristotélicos, sino en lo político institucional, merced de un gobierno específico, merced de una ideología, merced de unos intereses mezquinos. Y bueno, uno viendo lo que ve hoy día, por ejemplo, en la actualidad, en medio de un contexto como el neoliberalismo, es la ciencia en función de la economía. La ciencia mirada con la ganancia, con los réditos que nos puede ofrecer, pero no con esa función social de la que hablamos anteriormente. Están muy interesantes esas preguntas, Tyron. Bueno, Ana, pregunta número 3. Francisco, Hola, Francisco, cuénteme. me llama, perdone si le quito la palabra a alguien, me llama cuando Tyron hace una acotación y lo vivimos en carne propia, la ciencia sin ética o con ética. ¿Hasta qué punto o hasta qué límite la ciencia, en el caso, por ejemplo, muy particular médico, la ciencia tiene ética o no tiene ética? Nos pasó con un familiar que hace años, cuando yo era muy pequeño, tuvimos que aplicar la eutanasia, ¿sí? Entonces, me llama mucho la atención ese filo por donde la ciencia pero ahí es el punto neurálgico. Francisco, hay mucha interferencia. Se está entrecortando mucho lo que estás diciendo. De matar a una persona, ¿pueda repetir mis palabras? ¿O lo haríamos por chat mientras que los otros compañeros intervienen? Eso sí, me parece muchísimo mejor, Francisco. Bueno, continúen, compañeros, gracias. Bueno, Francisco, gracias a usted. Ana. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Hola, Ana, estaba muy bajito el volumen. Ella hablaba. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, te escuchamos mejor. Bueno, respecto a la pregunta 3 de qué temas deberían reflexionarse desde la ciencia, creo que uno de los más importantes es la ética. Y bueno, este nos sirve porque a veces hay como esta, se puede abordar un tema desde múltiples ciencias y cada una de ellas va a tener, digamos, su verdad desde sus conocimientos, ¿no? Pero desde que se aborde desde la ética nos va a ayudar como a resolver estas diferentes percepciones de cada una de las ciencias. Entonces, creo que ese es uno de los puntos más importantes. Ok, Ana, sí, totalmente de acuerdo. La pregunta de relación ciencia-ética, ¿hasta qué punto podemos llegar en el avance científico sin el componente ético? Bueno, fue un poquito lo que estuvimos hablando el domingo, de esa incapacidad del hombre moderno, pues digamos de la modernidad del siglo XVIII y XIX, por entrar en comunión la parte de su individualidad, de su individuo, digamos, reflexivo, ético, moral, etcétera, con el sujeto científico, el sujeto de la razón, el del conocimiento en pro del avance, en pro del progreso, pero un progreso en términos, digamos, económicos y materiales. Muy bien, Ana, muchísimas gracias.
Bueno, ¿quién más estaba por aquí? Judith. Bueno, pues prácticamente lo que dijeron los compañeros, el tema de la ética es fundamental con la ciencia, pero o sea, es como filosofar, es como estar aquí pensando en algo utópico porque la realidad es otra. Y pasarán de, no sé, 2, 3 siglos para que cambie, porque es un tema de valores, de principios, de ambiciones, ¿sí? De ambiciones y de sacrificios de unas, ¿cómo decirlo? De unos por otros. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo. A ver, si estamos investigando una vacuna, entonces vamos a tomar una población, voy a pensar, iniciamos con ratones. Los ratones los tenemos de experimento, los sometemos, los torturamos, los sometemos a unas condiciones terribles. Los ratones son una vida, pero es que esa vida se está sacrificando en función de la vida de seres humanos, ¿cierto? Entonces, ahí es supremamente complejo entrar a juzgar. Otro caso, en el caso de las mujeres, el maquillaje creo que lo probaban o en algunas todavía lo siguen probando con animales. Uno va de mujer y compra la pestañina, compra todo. ¿Y dónde está la ética mía? O sea, yo como mujer, nosotras, todas las que utilizamos maquillaje, y cuando sale, sí, yo soy animalista y los animales qué lindos. Entonces estamos juzgando la ética de quien hace la ciencia, o sea, del científico, ¿cierto? ¿Sí? Pero es que yo también hago parte de esa ética. Si no hay demanda de maquillaje, o sea, lo digo porque yo lo utilizo, es como una reflexión que me trae en este momento. Si no hay demanda de ese producto, pues no tiene que haber los animales allá sacrificados, ¿sí? Entonces es una ética compartida. Estamos pensando en la ética en el científico, en el que ejecuta la ciencia, pero es que yo utilizo la ciencia, yo la utilizo. Sí, entonces si yo tengo un carro que consume, que intoxica el medio ambiente, no, la culpa es de la Ford porque fue el que hizo el carro, pero no de Judy porque lo tiene, ¿sí? Mientras que nosotros estemos buscando siempre lo que está pasando ahorita en Bogotá. El uno, la culpa es de la policía, el otro, la culpa es de allá, siempre la culpa, pero ninguno está diciendo hasta dónde yo como ciudadano tengo culpa de los hechos que pasan aquí. La culpa es del presidente, la culpa es de todo mundo, pero nunca nadie dice, no, por Dios, la culpa es de Pepito, pero en este caso la culpa es de Judy Ortiz en un 2%, en un 3%, y en la medida que nosotros seamos conscientes de eso, podemos hablar de ética, pero nos gusta jugar la ética desde el punto de vista de los demás, y eso viene para todos los contextos, ¿sí? No solamente para la ciencia, en todo pasa, en todo, en la casa, con los hijos, en el trabajo. Entonces la culpa es de mi jefe porque me explota, ¿cierto? Pero yo no me acuerdo, de pronto cuando entrego un trabajo mal hecho, a destiempo, cuando, sí, me hago loco. Entonces la invitación es a ser conscientes, porque sí, la ciencia ha atropellado la vida, ha atropellado el ecosistema, y lo que decía la compañera, a veces ha generado un atraso, pero tenemos que mirar todo el contexto, no podemos analizar una parte, o sea, también tenemos que ver que ha salvado vidas. Creo que en algún momento el profe decía que el índice de vida aumentó porque apareció la medicina, entonces la gente ya vive más años y todo eso. La calidad de vida de mucha gente ha cambiado, entonces hay que mirar todo ese contexto. Es un tema bastante complejo entrar a juzgarlo si uno quiere ser absolutamente objetivo, ¿sí? Porque no puedo ponerme en este bando es difícil, o sea, es muy complejo. Entonces el tema de ético es global, y yo pienso que eso lo invita a uno a mirar en qué momento estoy utilizando la ética, estoy utilizando la ciencia, y por mi uso estoy viendo cómo se sacrifica otras comunidades, otros seres vivos, cómo se daña el ecosistema, y yo no tengo la conciencia de lo que se está haciendo. Ese era mi aporte, profesor. Gracias. Sí, totalmente cierto. Mira que eso tiene que ver mucho con la ética kantiana, la correlación entre lo que decimos y lo que hacemos. Y bueno, falta todo el tiempo, ¿sí? O sea, somos producto de una sociedad profundamente hipócrita. Hablamos de una defensa de la vida, pero establecen, o practicamos, por ejemplo, y nos beneficiamos de la tortura y el sacrificio de los animales. Yo tengo una postura muy cínica frente a eso. Yo digo que, bueno, experimentamos con ratones, y los ratones pudieran, experimentarían con nosotros.
Y claro, ahí hay unos puntos muy locos, Judith, porque es la cuestión de, bueno, ¿hasta qué punto entonces respetamos la vida de estos animales en contra, digamos, del desarrollo de la ciencia y de la medicina para nuestra propia salud? Y es una cosa que es muy compleja, eso nos puede llevar semanas el debate y no hay punto a donde llegar, pero sí que es cierto que hay debates, digamos, éticos donde sí se pueden llegar a consensos y donde no hay campo para la relativización. El caso de lo que estabas diciendo con el tema del maquillaje. Nadie se va a morir porque no use maquillaje. Entonces, ahí es donde realmente aplica, digamos, el ejercicio ético desde el individuo, de lo que decías de esa conciencia individual que puede volverse una conciencia colectiva, pero que no pasa porque nos hacemos los hipócritas, los de la vista gorda, y pensamos que somos animalistas porque nos encanta el perro y el gato, pero sí, qué asco la cucaracha y qué asco el sapo, y pues matémoslo porque es que me da miedo. Entonces, ahí es donde realmente entra la reflexión desde lo ético y de decir, bueno, ¿hasta qué punto yo realmente soy animalista? ¿O es que soy solamente perrista y gatista? Es otro cuento totalmente diferente. El término exige y la ética exige unas reflexiones bien importantes y el llamado a tierra y señalarnos a nosotros mismos con las cosas que estamos haciendo, ¿sí? Esa es la cuestión. Por ejemplo, dentro del tema del ejercicio de nosotros, del ejercicio profesional, nosotros no podemos ser buenos antropólogos y súper chéveres nosotros de amigos pues con la comunidad indígena, pero es que resulta que es que yo soy racista. Entonces con la comunidad afro ahí sí no, porque es que ellos sí son ellos. O por ejemplo con el tema del indigente, no, gas, ese tipo me tocó, se me acercó, qué asco. Hombre, no, yo no puedo decir que soy buen antropólogo si no soy buena persona, si yo no soy buen padre, si no soy buena pareja, si no soy buen compañero. Ahí es donde realmente debe estar también la reflexión sobre la ética y es una reflexión que debe abordar absolutamente todas las dimensiones que nos atraviesan. Sí. Gracias, Profe, Judith, por la intervención. ¿Sí, Carlos? qué pena con los compañeros que siguen, de verdad, es que me siento un poco perdido y quisiera como ubicarme un poco. Escuchando las intervenciones anteriores de los compañeros y las compañeras, que muchas gracias, me parecen muy buenas intervenciones, y tu intervención, por ejemplo, yo no sé si siento, y puedo que yo esté equivocado, siento que cuando hablamos de ciencia solamente nos referimos a ese ejercicio científico de la medicina o los análisis que nos pueden dar aportes a lo tecnológico o a este ejercicio de, no sé, de las medicinas o Como de ciencia los... para el progreso, Carlos. Más o menos, pero también dónde queda el ejercicio de la ciencia humana. O sea, es que la ciencia es todo ese ejercicio de construcción del conocimiento en las diferentes áreas donde lo podamos localizar. Por ejemplo, y es lo que me cuestiona un poco, tú hace 8 días colocaste una pregunta que la verdad no he sido capaz de colocarla en el foro porque no he encontrado la forma. Más allá de que no la tenga en mi cabeza y le he dado vueltas, y es, por ejemplo, cuando nace la antropología a mediados del siglo XIX, los estudios de antropología o los primeros antropólogos que se incursionaron en el África, esos estudios sirvieron para que efectivamente las potencias europeas invadieran el pueblo africano. O sea, allí efectivamente no hay una ética de la antropología. No hay una ética de estos antropólogos, porque ese era su ejercicio. O sea, el análisis de estas comunidades para su invasión, y creo que esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos hoy en día. Si como antropólogo yo voy a estudiar X comunidad para, no sé, para que el desarrollo que nos plantea el capitalismo llegue, no sé. O sea, creo que esa es un poco mi confusión frente al ejercicio de lo planteado. No, finalmente no es una confusión, Carlos, sino que es toda una claridad. Lo que yo veo allí, claro, ampliaste un poco más, o bueno, especificaste un poco más el tema de la discusión. Me parece muy valioso eso, porque claro, nos hemos lavado también un poquito aquí las manos hablando de la ciencia médica y no sé qué, las experimentaciones, pero sí, dentro de las ciencias sociales tenemos nuestra parte de culpa. En el caso de la antropología, de los inicios de la antropología y de las demás ciencias sociales,
era también el ejercicio científico o en nombre de la ciencia para entrar a legitimar unos grupos sociales por encima de otros. Y ahí también es importante entrar en el debate y entrar a cuestionar y entrar a señalar para no repetir, digamos, esos mismos discursos y esos mismos hechos que han sido supremamente dañinos también. Bueno, propongo que ya sigamos entonces con la pregunta 4. Creo que la primera que dijo fue Pamela, si mal no me equivoco. Entonces, Pamela, te escucho con la pregunta 4. Buenas noches. ¿Me está escuchando bien? Es que tengo otros audífonos. Ah, bueno, perfecto, listo. Gracias por darme la palabra. Bueno, menos mal me dieron la palabra porque si no aquí me reventaba porque ya estaban tocando un poquito el tema que iba a desarrollar y me llama mucho la atención la pregunta número 4 porque creo que es la que engloba todo el cuestionario, creo que es la que es como el punto de partida. La relación que yo veo entre los términos ciudadanía, ética, epistemología y ciencia es que la ciencia, aunque se considere un campo neutro y sistemático, es una práctica humana. O sea, no podemos olvidar que es una práctica humana, está maniobrada por la ciudadanía y eso hace que inmediatamente esté impregnada por los episodios éticos que atraviesa una sociedad. Cuando hablo de episodios, o sea, me refiero a episodios éticos y no a la ética absoluta, es porque considero que la ética, como todos los atributos humanos, son temporales, sufren transformaciones a lo largo del trasegar de la vida. Bajo mi concepción, bajo mi opinión, un ser humano no puede considerarse ético de una forma permanente durante toda su adultez, porque la ética también se acomoda a ciertos espacios, que es más o menos lo que estaba ahorita ejemplificando la compañera que hablaba de la experimentación animal o de la preferencia con ciertas especies y otras no. Entonces pienso que la ética también sufre esas transformaciones. La ciencia, además del avance propio y específico y lógico que trae consigo, también devela la idiosincrasia y cultura del lugar donde se desarrolla. Es decir, la ciencia no es universal, se acoge y se impregna de las calidades humanas que posean sus ejecutantes, o sea, quienes están frente a ella. La ciencia no significa progreso ni avance por sí sola. La ciencia es proporcional al espacio, es proporcionalmente grande o pequeña frente al espacio donde se concibe y se experimente. Por último, quiero pues citar un ejemplo, así pues muy a grosso modo, y es el tema de la clonación. La clonación en nuestro territorio es mítica, casi desconocida. De hecho, pues yo no conozco ningún científico colombiano que tome la delantera en esa parte, pues, y eso es totalmente predecible en un territorio como el nuestro, donde la religión todavía impera y permea asuntos que comprometen la vida y el cuestionamiento de su origen, pues es obvio que eso no va a tener lugar. Ahí es, digamos, que para mí un ejemplo muy claro de cómo la humanidad, las calidades humanas y la cultura de un pueblo pues permea la ciencia. Eso explica pues por qué su estudio profundo tiene lugar en países donde la cosmovisión de la naturaleza es totalmente diferente a la nuestra. Bueno, eso es ahí, todo. gracias Pamela, ahí hay una vaina chévere con el tema de la contextualización también. Digamos que sí, establecemos como unas discusiones muy generalizadas y también son discusiones que si bien invitan a la reflexión, también, o sea, nos las han vendido dentro de la agenda mundial, digamos, de lo que hay que hablar y no hay que hablar. Pero sí, resulta que aquí, por ejemplo, en el campo de la ciencia, hay una serie de temáticas que están allí, que están latentes y de las cuales no se está discutiendo y que es importante, digamos, dejar esa mirada ahí como panorámica y enfocarnos un poco en lo que está pasando aquí y pensar sobre ello. Es importantísimo, porque reitero, no está pasando, hay muchos silencios alrededor del ejercicio científico, hay mucha apatía de parte de las ciencias sociales aquí en Colombia sobre cómo se están haciendo las cosas, sobre cuáles temas se están hablando y cuáles temas se están silenciando. Hay cosas que no se tocan, definitivamente no se tocan. Son peligrosas, no dan rating, digámoslo, no son importantes, no son interesantes para un público científico, y pues se dejan allí de lado.
Y bueno, también, digamos, una invitación ética es hablar de lo que incomode un poco, hablar de lo que no se está hablando. Listo, Sebastián, ibas a intervenir sobre lo que había dicho Carlos. Sí, bueno, yo quería, antes el compañero Carlos hizo su presentación acerca de las ciencias humanas. Yo hice como, no sé, de pronto yo hice una interpretación mal, porque pues usted nos comentaba pues que de pronto hacemos alusión de que solamente la ciencia de la medicina, la ciencia tecnológica, ¿no? Pero, y comentaba lo que había pasado en África, ¿no? Pues que su investigación tenía otros fines. Yo creo que hablamos de la aculturación y de la hegemonía, la hegemonía cultural, estos dos factores que realmente se ha visto en los procesos de investigación. Yo como persona sorda puedo dar fe de eso porque las personas suelen entrar a nuestra comunidad a querer conocer sobre nuestra cultura, a querer conocer pues, sobre nuestras costumbres, y ellos intentan es manipular esa información, manipularnos con esa información, y ahí vemos que directamente no hay una ética, no hay pues como ese profesionalismo. O sea, lo que pasa con nuestras culturas es lo mismo que pasa con las personas de las comunidades indígenas, que, como decimos, les meten los dedos a la boca, ¿sí me entiende? Entonces es importante hablar de eso, de que debemos ser personas comprometidas y cuidarnos mucho de lo que es la hegemonía, del robo o apropiación de los patrimonios culturales de las personas, de sus comunidades, perdón. O sea, no es solamente ir, investigar y llevarnos ese conocimiento, como robarnos ese conocimiento, ¿no? Lastimosamente, nosotros como comunidad sorda tenemos pues el lenguaje de señas, y las personas oyentes por lo general se aprovechan del aprendizaje de esta para volver un comercio, un negocio, y no, ese es nuestro patrimonio. Entonces yo creo que el compañero Carlos nos llama una muy buena reflexión acerca de nuestro rol como investigadores científicos. Sí, eso está súper bien y pues muy chévere, Sebastián, que estés visualizando ese tipo de problemáticas que lógicamente por no ser o por no pertenecer uno a la comunidad no entiende. Por ejemplo, esa mercantilización de lo que está diciendo que es su patrimonio, esa construcción de un lenguaje propio y de un sistema de significación. Bueno, ¿quién va con la pregunta? Sí, con la pregunta 4, ¿quién va de los que no hayan intervenido? ¿Quién le interesa? Hola, profe. Hola, Diana. Pues no sé si tengo la relación correcta, pero pues ahí más o menos como lo que me ha hecho la práctica de la vida. Bueno, la ciencia, yo entiendo, perdón, la ciudadanía. Yo entiendo que nosotros como ciudadanos somos actores políticos, ¿no? Políticos, no me refiero a hacer política de la barata, me perdonan la expresión, sino a ejercer nuestra ciudadanía como tal, nuestros deberes y derechos, porque pues también tenemos deberes, ¿no? A plantearnos como sujetos políticos, como lo que nosotros necesitamos en una ciudadanía común. De ahí parte, antes que ello, el actuar con ética, que pues a mí la definición de ética me parece bastante densa, ¿no? Porque creo que cada persona tiene su definición de ética, o cada persona puede tener su ética partiendo de qué es bueno o qué es malo para esa persona, siento yo. Entonces me parece como el de pronto definir la ética como el actuar bueno, pues, bueno, que es bueno para mí, pero que es bueno para usted, profesor Camargo, ¿no? Ahí uno entraría, nos quedaríamos acá la noche, pues, hablando que para usted eso es bueno y para mí eso es malo. Pero puedo definir ética en como el proceder, en como el accionar, en lo que yo creo que es justo. Para mí, Marcela Rodríguez y yo me dicen a mí, actúe con ética, pues para mí, aparte de una palabra que es la justicia. O sea, para mí eso es como la ética. Entonces,
lo veo completamente atado y ligado a la ciudadanía, el actuar justo, que pues para mí eso parte de la definición de mi ética, y la ciencia, pues la ciencia pienso, en la epistemología pienso que es como, ¿a qué nos lleva a nosotros la epistemología? Pues a poder dislucidar como una verdad, y esa verdad de dónde la tenemos nosotros, pues yo creo que de unas realidades, de unos contextos nosotros de ciudad, territorio, vereda, campo, barrio. Entonces, ¿cómo vamos a establecer esas verdades que nos permite la epistemología a través de un método, del método científico, del método tal? Pues, ¿cómo vamos a establecer esas verdades? Pienso que ahí está firmemente ligada la ciudadanía y la ética. No sé si me hago entender con todo ese sancocho. Bueno, en realidad la pregunta es un sancocho, Diana, y me parece que la supo lidiar muy bien. Es una pregunta que es muy compleja en realidad porque es como asumir una serie ahí de categorías que, como decías, en el caso de la ética tienen definiciones que son bastante amplias y subjetivas. Pero bueno, claro, de alguna manera todo se relaciona allí y bueno, es el interés también, que ustedes puedan complejizar lo que estamos hablando. Cuando estamos hablando de ética o de ciudadanía, estamos hablando también de elementos como la justicia, que es tan importante, como la cuestión de los derechos, como la cuestión de la afectación de los demás. Y sí, es una cuestión que es bastante compleja y digamos que la invitación con esa pregunta sobre todo era eso, a que ustedes lograran como complejizar eh, lo que se está hablando acá y que puedan evidenciar de alguna manera cómo se manifiesta eso en diferentes campos, como cuando estamos hablando de la utilización de un método, de un objeto de estudio, de hacer las cosas bien, cómo estamos afectando otro tipo de elementos allí, que es, por ejemplo, la vida política, que es, por ejemplo, la justicia, que es, por ejemplo, el bien para el otro. Camilo. Profe, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Camilo. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, primero mi intervención va ligado a lo que dice la compañera. Me parece que, no sé si entendí mal o malinterpreté. Ella dice que la ética, pues para algunas personas puede ser interpretada de otra manera o depende del contexto, puede ser diferentes para otra. Pero para mí la ética tiene, digamos, un lineamiento claro en cualquiera de los métodos o de la ciencia o de la misma ciudadanía, pues la ética lleva siempre un lineamiento al cual nos debemos, valga la redundancia, alinear a él, ¿sí? Independientemente de la geografía en la cual vivamos, independientemente de la cultura en la cual vivamos, independientemente en diferentes sectores económicos en los cuales vivamos, pues debemos ir ligados siempre a una ética clara, que ella bien lo decía, y justa con relación a eso. Y con relación a la pregunta que dice, establezca una relación entre ciencia, ética y ciudadanía, ¿en qué se relaciona la epistemología con ello? Pues para mí la ciudadanía es la sociedad en el cual hemos venido o hemos estado hablando actualmente en esa conversación, que digamos la ciencia busca como desarrollar esa ciudadanía, ¿sí? De tal manera que se ajuste al tiempo actual o en las experiencias que no son cuantitativas, sino cualitativas, o sea, de experiencias, y que con esas se han formado las cualitativas, que ya son más científicas, más numerológicas, más estadísticas, y que la epistemología nos permite eso, ¿sí? Nos permite eso en nuestra sociedad, en cualquier método en el cual nosotros vamos a intervenir. Digamos que esa es una relación, como bien lo decían, un sancocho en el cual hablaban, es como, lo veo como de esa manera, ¿no? Lo veo como así, como desorganizadito, como la ciudadanía, el contexto social en el cual nos desarrollamos. Tenemos que tener la historia en cuenta, porque pues para mirar hacia adelante, primero tenemos que mirar atrás qué fallamos, qué fue lo mal que hicimos, cuáles fueron nuestras antepasados, nuestras generaciones anteriores, en la cual la ciencia no era tan práctica, ¿sí? Y que la epistemología ayudó a que se encontraran esas verdades cuantitativas,
pero también cualitativas a partir de la experiencia. Hasta ahí dijo, profe, muchas gracias. Ok, Camilo, muchísimas gracias. Bueno, qué pena ahí con Anderson, me está pidiendo la palabra. Voy con la pregunta 5 para agilizar lo del tema del ejercicio y ya entrar, digamos, como en materia de lo de la temática de hoy. Pregunta 5, José Walter, no, Jaime. Jaime había pedido la palabra para la pregunta 5. Y ahí va José Walter. Buenas noches, primero que todos. Para responder la 5, yo primero entraría a la 2, ¿sí? Que es epistemología. Yo creo que, resumiendo epistemología, a una pregunta sería, ¿qué vamos a conocer? ¿Sí? La epistemología tiene que ver mucho con la cuestión del conocimiento y la verdad. El conocimiento siempre va a ser verdadero, ¿sí? Siempre va a ser verdadero el conocimiento, pero Popper dice que la verdad nunca va a ser cierta del todo, siempre va a haber una duda, viéndolo del método pues cartesiano, siempre va a haber una duda acerca de la verdad y nosotros nunca vamos a saber la verdad absoluta, siempre vamos a estar a través de los métodos científicos y de los métodos de investigación, siempre vamos a estar cerca de la verdad absoluta como tal. Esa sería como la parte pues de la cuestión entre relación de la verdad y el conocimiento. Por otra parte, pues también dice que el conocimiento pues es la forma o el contacto que hace un sujeto con el mundo y este mismo es incorporado como parte de él y tiene cuatro elementos principales, que son el sujeto, el objeto, el pensamiento y la operación cognitiva. Y todas estas conllevan también a la verdad. Por eso le preguntaba yo ahorita, la verdad en realidad es totalmente verdadera como lo dice o no. Sería mi aporte, profe. ¿Me estás haciendo a mí la pregunta, Jaime? Profe, el que la quiera debatir. Listo. Bueno, mientras van pensando en la pregunta de Jaime, voy con José Walter. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está, mi compañero? Bien, José. Se dice que un conocimiento es verdadero cuando se expresa las cosas tal como son. En realidad, puede ser, la verdad se puede ser un objeto pues la verdad no puede ser un objeto de manipulación, porque siempre la verdad tiene que sobresalir sobre todo. Entonces, yo me voy a salir de un poquito del tema, del contexto, no sé, pues, yo vengo de un departamento que es, pues, el Chocó, que ha sufrido mucho por la violencia, el desplazamiento, masacre, etcétera. Entonces, muchas de las personas de allí con el proceso de paz que hubo con el gobierno santo, hay una institución conocida como la G, ¿cierto? Entonces, digamos, los familiares siempre están ahí presentes viéndole al gobierno, bueno, ¿qué pasó? Cuenten la verdad, ¿qué sucedió? ¿Por qué desplazaron a esas personas? ¿Por qué hubo masacre? Muchas circunstancias que en ese país se ha vivido y detrás hay mucha violencia. Entonces, digamos, los familiares siempre quieren saber por qué fueron desterrados de su territorio. Digamos, como en el Chocó ha sufrido demasiado y las personas han tenido que emigrar a otros departamentos, pues personas que han entrado en la agricultura y ya le ha tocado, digamos, ir a Pereira, a Medellín. Es muy duro porque una persona que esté enseñada atrás en el campo va a la ciudad y ya lo mira un diferente, porque ese campesino, ese guerrillero, ese paramilitar. Entonces, pues la verdad, ese país tiene que conocer pues algún día que el gobierno en realidad se siente con los familiares y diga, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué ese territorio fue estigmatizado? ¿Por qué hubo tanta violencia? Eso hay muchas cosas en relación, como está la minería, están muchos intereses políticos que hay en ese país. Pues ese era mi aporte, profe. José Walter, muchísimas gracias por tu intervención. Y bueno, aquí, claro, aquí nos estás colocando una mirada alrededor de lo que es el tema de la verdad y cómo la verdad se manifiesta o cuáles son las implicaciones de que no se manifieste allí.
Estaba yo mientras estaba hablando ahí, José Walter, mirando las definiciones alrededor de verdad, son definiciones pues muy escuetas que hace la RAE. Dice adecuación entre una proposición y el estado de cosas que expresa, y la conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Es decir, pues lo que alcanzo a mirar yo ahí desde eso es que la verdad es un elemento como inherente al humano. El perro no se preocupa si el agua es cierta o es falsa. Los que necesitamos de la verdad somos nosotros. Y bueno, pensando un poco en eso, pues también pienso en el sentido de la ciencia. Necesitamos de la verdad y entender esa verdad desde las diferentes manifestaciones, ¿no? Por un lado, claro, la verdad científica, que de alguna manera no es un elemento al que se llega completamente, sino que desde la ciencia esa verdad se maneja es como a partir de aproximaciones. La ciencia se aproxima a la verdad y se aproxima más a la verdad en la medida que establece un método y cumple ese método de la mejor manera. La otra cuestión es que la verdad también produce de alguna manera tranquilidad, y lo pongo pues muy pensando en el caso de estas víctimas del conflicto que han sufrido desapariciones de sus familiares, etcétera. Y es eso, llega un punto en que no se trata de una reparación económica, que es importante, no se trata de un tema de justicia en la medida que los actores del conflicto cumplieron penas en la cárcel, no, se trata de saber realmente qué fue lo que sucedió. O sea, en últimas es una necesidad excesivamente grande y que trasciende lo que digo, la necesidad de la justicia, de pagar por lo que se hizo, o la necesidad de una remuneración, pues porque ninguna plata de la vida pues va a suplir la desaparición de un ser querido y el tema de la incertidumbre frente a su devenir, ¿no? Bueno, interesante mirar desde esa perspectiva toda la cuestión de la verdad y las implicaciones que tienen y la necesidad que tenemos de ella. Bueno, Natalia, voy para voy con usted, Natalia, y luego de Natalia, brevemente, Nelson y Anderson, pero hasta las 10, o sea, 5 minuticos allí con los tres. ¿Listo? Bueno, Natalia. Profe, pues tú lo has dicho todo de lo que es la verdad, pero voy a dar mi participación. Yo pienso que en la verdad es poder establecer esa investigación de tal forma poder contribuir a conseguir buenos argumentos y poder establecer lo que es de forma coherente y colocando en mí mi curiosidad para poder encontrar esa buena investigación y de tal forma poder encontrar esa verdad absoluta. Ok, Natalia, hasta ahí está. Sí, claro, totalmente. Sí, o sea, es que es o sea, la verdad tiene también unas implicaciones. ¿Cómo sería eso ahí con Tyron? Unas implicaciones, digamos, metafísicas. eh, eh, Tiene que ver con una cuestión también de la cuestión del espíritu, ¿no? Una manifestación también, una necesidad del espíritu de la verdad. Y un poco esa manifestación del espíritu es lo que nos mueve al pensamiento científico y aproximarnos de diferentes maneras. La mitología, la brujería, todo el tema, digamos, con el tema de las energías, de las piedras, de no sé qué, todo ese tipo de fenómenos son listo, Jorge Hugo, todo ese tipo de cosas son manifestaciones, digamos, del espíritu, de eso que nos mueve a nosotros internamente por saber cosas, por tener la tranquilidad o el sosiego que nos genera la verdad. Son acercamientos a la verdad de alguna manera. Jorge Hugo. Gracias, profe. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. O sea, mi pequeño aporte frente a todo el contexto que se va realizando en este evento es algo sencillo. O sea, mi aporte está estructurado en la pregunta 5, sobre qué entendemos por verdad en relación con un sistema de validación del conocimiento.
miro que la parte estructural allí es mi pequeño aporte es de que el conocimiento siempre tiene que ser prácticamente, no puede haber mentira, tiene que ser algo válido como justificación como tal. Por lo menos lo que ocurrió la semana pasada en Bogotá del ingeniero que fue vilmente asesinado. Entonces, la función estructural de la policía no es este tipo de evento. O sea, el proceder o el actuar de un agente de policía no es bajo ese tipo de procedimiento que hizo. O sea, muchos agentes y los altos directivos de la policía dicen, no, de pronto fue un procedimiento, pero un agente de policía no hace un tipo de procedimiento con este tipo de metodología. Entonces, eso desde un punto de vista específico es un homicidio y es un crimen. Ese es mi pequeño aporte que más o menos logro entender desde mi cosmovisión. Gracias. Ok, Jorge Hugo, muchas gracias, ¿no? Y muy útil que estés colocando sobre el contexto de eso. Por aquí también está Consuelo diciendo que si actuamos con ética, la verdad tiene que ser única y verdadera, sin manipulación de engaños. Sí, totalmente. O sea, cuando estamos hablando de la verdad, digamos, desde la definición que se establece de la correlación entre el hecho en sí o el fenómeno en sí y lo que se representa de él. En la medida que haya esa correlación, pues estamos obteniendo la verdad. Una definición bastante clara, bastante simple, pero que vemos que la hora de la verdad, la hora de los hechos, pues no sucede realmente. Y bueno, eso también tiene que ver con lo que estaba diciendo la compañera al principio con el tema de la posverdad. Imagínense eso, es como coger la verdad, que es un elemento como estable allí, la correlación entre el fenómeno y lo que se describe o lo que se ve, y algo que es como rígido, que está allí, y con el tema de la posverdad es como estirar eso y empezar a buscarle pelos al gato, pelos que no tienen. Bueno, les pido 1000 perdones a los compañeros que habían pedido la palabra por segunda vez para ser respetuoso con el tema del tiempo y trabajar esta media hora con lo del tema, entonces sí voy a dejar hasta allí. Y bueno, digamos que lo que intenté hacer aquí fue jugar un poquito con lo de los textos de hoy, que nos están hablando como de diferentes lugares de enunciación. Nos están hablando desde el campo de la medicina, nos están hablando desde el campo del derecho, alrededor, digamos, de la función del método, de alguna manera, de la ciencia, de la verdad científica y todo lo demás. Y es como una invitación a la mirada lo, digamos, del fenómeno epistemológico desde otras perspectivas, pero que en última lo que nos están diciendo es que todo lo que hemos estado hablando de ciencia, lo que hemos estado hablando de método, etcétera, pues se manifiesta en cada uno de estos campos de acción y que en últimas cuando estamos hablando de conocimiento, independientemente de que sea cualitativo o cuantitativo, o independientemente de que sea desde la historia, desde la química, desde la medicina, estamos hablando de un elemento en común y que digamos que este fraccionamiento del conocimiento, esta especificidad de cada disciplina y de cada ciencia, pues no es otra cosa que algún recurso que se ha tomado pues para poder abordar los fenómenos o las temáticas de una forma un poco más cómoda y más estable. Pero sí, cuando estamos hablando de ciencia, cuando estamos hablando de conocimiento, cuando estamos hablando de nuestro quehacer, cuando hablamos de la comunidad, de la cultura, etcétera, etcétera, no podemos pensar que eso es un feudo o que es un reinado propio de la antropología, o cuando hablamos del tiempo es un reinado propio de la historia, sino que son temáticas que, o son fenómenos, digamos, de la realidad y que simplemente, pues, se abordan desde unas disciplinas específicas, pero que nos atañen a todos, que son importantes para todos, y de allí que tenemos que tener una perspectiva, digamos, desde la tolerancia y desde lo comunitario. Lo comunitario no solamente trabajar con las comunidades, sino lo comunitario también entendiendo el conocimiento desde allí. De qué manera yo puedo establecer correlación, de qué manera yo puedo beber de las diferentes disciplinas para eso. Bien.
En ese orden de ideas y con base como en esas lecturas y en lo que nos invita a reflexionar esas lecturas, pues yo establecí ahí como unos ítems, 5 ítems allí. El primero de lo que quería hablarles era de la teoría del conocimiento. Miren, esto es muy importante y es muy importante porque es una crítica que yo quiero hacer al ejercicio de las ciencias sociales en Colombia, digamos desde la experiencia que he tenido. Nosotros, los profesionales de las ciencias sociales, tenemos un problema gigantesco aquí en Colombia. Y ese problema no es otro que, de alguna manera, cuando nosotros nos graduamos, nos dan el diploma, terminamos siendo, y lo digo con mucho respeto, pero con todo el sentido crítico, terminamos siendo tecnólogos. El antropólogo termina siendo un tecnólogo y el historiador termina siendo un tecnólogo y el sociólogo termina siendo un tecnólogo. ¿En qué sentido? En el sentido en que adquirimos muy bien la utilización de las diferentes herramientas que tenemos o de los diferentes métodos de investigación. Nos volvemos durísimos haciendo trabajo de archivo o haciendo etnografía y todo lo demás, relacionados a muy buenos con todo el tema de los métodos que hablamos la clase pasada, pero al momento de realmente reflexionar sobre nuestro quehacer, al momento de cuestionarlo, al momento de alimentarlo también, porque la teoría hay que alimentarla, no pasa. Y tan no pasa que a veces nos vemos envueltos en una vaina muy curiosa, y es el hecho de que cuando ustedes van a hacer su trabajo de grado, y es una prueba que ustedes deberían hacer, si usted propone un trabajo de grado enfocado no en lo relacionado con el objeto de estudio de ustedes, que es la cultura y las comunidades, sino enfocado a la parte teórica, van a encontrar todas las trabas del mundo. Es decir, un antropólogo no puede ser antropólogo si no se está yendo por allá a una comunidad para observarlos y para comer con ellos y para interactuar con ellos. Un antropólogo no es antropólogo si no se despega de los libros y se va a trabajar directamente con la gente. No. El antropólogo tiene que pensarse su disciplina. El antropólogo puede dedicarse a un quehacer específicamente teórico. Y es muy importante que haya eso. Y es muy importante no solamente que lean teoría antropológica. Lévi-Strauss está muy bien que lo lean, pero es que también hay otras cosas allí que son importantes. ¿Qué nos dice el estructuralismo? ¿Qué nos dice el giro lingüístico? ¿Qué es lo que está aportando ahorita las ciencias sociales desde la economía? ¿Cuáles son las herramientas que hay allí? ¿Cuál es el software que hay allí? Y también estamos hablando de tecnología y de informática, y eso no está pasando. Entonces es importante que ustedes entiendan cuál es el papel que juega la teoría, porque la teoría no es otra cosa que las gafas que nos permiten ver la realidad. Si no tenemos teoría, no tenemos cómo ver la realidad, no tenemos a qué aferrarnos. Y eso da pie para el segundo paso el segundo ítem que yo señalé allí, que es la importancia del lenguaje y los conceptos. De alguna manera, es una reflexión también que estoy haciendo ahorita, sobre todo desde el quehacer del docente, y me planteaba yo esta cuestión. El aprendizaje no es otra cosa que la adquisición de conceptos, y los conceptos son definiciones que dan forma a cosas o que dan forma a ideas. Básicamente esos son los conceptos. Y si nosotros no tenemos claridad solo sobre los conceptos, no tenemos claridad sobre los fenómenos y sobre las cosas. Es decir, no tenemos claridad sobre la realidad. Ustedes no pueden hablarme a mí de algo diciéndome, por ejemplo, no, profe, es que eso desde la perspectiva económica es muy complejo porque intervienen una serie de dinámicas allí. Usted no me puede estar hablando de esa carreta cuando usted no tiene clara una idea tan básica y tan sencilla como ¿qué es la economía? Y les hago una pregunta aquí no para que me la respondan. ¿Cuántos de ustedes aquí me pueden decir qué es la economía? ¿Cuántos me pueden decir qué es la política? ¿Cuántos me pueden decir qué es la estructura? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es la cultura? ¿Sí? Porque cuando tenemos claridad sobre esas definiciones, sea cual sea la definición y la escuela o la línea de pensamiento que tomemos, cuando no hay claridad sobre eso, pues estamos andando sobre un terreno gelatinoso. Y ojo, esa falta de claridad sobre los conceptos también va a hacer
que nuestro pensamiento y nuestros productos científicos y todo lo que hagamos con ello no tenga una base sólida. Entonces, es importante el tema del concepto. Y esto está relacionado con el lenguaje porque pues somos lenguaje y ustedes más que nadie lo tienen claro. Nosotros no podemos construir una realidad que habitamos sin el lenguaje. El lenguaje es lo que nos construye la realidad. Lo que yo les decía desde el principio. Hay unos fenómenos externos que podemos mirar a través de nuestros sentidos, pero solamente es a través del lenguaje, de la construcción de las ideas y de la visión del mundo, que podemos darle de alguna manera forma lógica a esas cosas que estamos allí. Si no, simple y llanamente estamos sentados en la caverna de Platón y estamos viendo siluetas al frente, estamos viendo las Perdón, sombras. Joan Manuel. Sí, Tyron. Joan Manuel, es interesante ver allí cómo dentro del lenguaje de esta riqueza de conceptos, cuando uno, pues lo digo yo que es una realidad muy triste que en la educación colombiana ese tesoro sí le tocó, por lo menos a un tío mío le tocó que hoy día tiene 72 años. Mi tío alcanzó a ver en el bachillerato, en el colegio académico de aquí de Buga, latín y griego. Imagínate, Joan Manuel, qué gran riqueza, y esto lo traigo como un complemento a lo que estás diciendo, cuando uno tiene ese conocimiento de esas raíces lingüísticas, uno puede precisamente conocer ampliamente de dónde viene y para dónde va. Es muy importante eso. Lástima que se hubiese quitado esa cátedra del latín y del griego para conocer muchos significados, muchos significantes de nuestra lengua. Y detrás de eso todo un pensamiento epistemológico, un pensamiento también filosófico, un pensamiento sociológico. Así es que el tema de la formación, nosotros estamos llamados a formarnos porque tenemos ejercicios intelectuales, nosotros somos obreros que trabajamos con el pensamiento, con la cabeza, con el intelecto, con lo que sale de allí, y como obreros intelectuales, digámoslo, si no tenemos las herramientas y el material suficiente, no vamos a poder construir bien. Entonces, por eso ustedes están llamados y tienen la obligación perentoria de formarse en la teoría, porque solamente a través de la teoría podemos mirar de manera mucho más amplia y mucho más rica la realidad. No podemos explicar la realidad con unas gafas que estén a medias, con unas gafas que tienen el lente roto, lo tienen sucio. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan esa formación allí. Y lo reitero mucho, porque no se está viendo, digamos, esa invitación y esa presión por parte de la academia. La gente es muy buena en el terreno práctico, la gente es muy buena implementando metodologías, pero les falta mucho el componente teórico y el componente del lenguaje. Y cuando estoy hablando también del componente del lenguaje, también estoy hablando del lenguaje escrito. Tienen que escribir bien, tienen que saber de gramática, tienen que saber de ortografía, porque eso también implica un respeto hacia el otro, es decirle al otro, estoy formándome y trato de escribirte lo mejor posible y le dedico tiempo a lo que te estoy diciendo porque tu tiempo es valioso y quiero decírtelo de la mejor manera. Entonces, todo ese tipo de elementos que juegan allí alrededor del lenguaje y alrededor del conocimiento y de los conceptos y de la teoría, es fundamental que ustedes lo tengan muy, muy claro. Ustedes se gradúan, pero ustedes van a seguir en una constante formación. Ustedes van a ser estudiantes perpetuos. Están llamados a eso porque escogieron una carrera que exige estar todo el tiempo viendo qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que están diciendo nuevamente, cuáles son los nuevos debates, cuáles son las nuevas propuestas metodológicas. ¿Sí? Entonces, tengan muy claro eso. Bien, voy para el tercer punto. La relación entre abstracción y materialidad. Bueno, si bien es importante que nosotros nos formemos con todo el tema de lo conceptual y de lo teórico, también es importante entender que eso teórico está en el mundo de las ideas, está en el campo de la abstracción, es una vaina que es gaseosa. Y esto lo digo con cuál sentido. Que es muy importante, claro, que ustedes lean a los teóricos y la mayoría son franceses, son británicos, son alemanes. Es muy importante que ustedes entiendan eso, pero también es importante que ustedes se pregunten de qué manera yo aterrizo eso que están diciendo allá en Alemania a mi realidad. Recuerden, una cosa es Dinamarca y otra cosa es Cundinamarca.
¿sí? Entonces ustedes tienen que tener allí como una especie de filtro para contextualizar lo que está pasando y lo que nos dice la teoría, ¿sí? Todo lo anterior que yo le he dicho es fundamental la teoría, pero la teoría hay que aterrizarla. A la teoría hay que darle una carnita allí, y esa carnita es el contexto, es el objeto de estudio que yo trabajo, ¿sí? Son las temáticas en las que yo me desenvuelvo, la comunidad con la cual yo estoy interactuando. Entonces también es importante que ustedes puedan hacer esa correlación o digamos bajar esa teoría, bajarla a la realidad. Hay unas vainas que son de las ideas, hay unas vainas que son de la materialidad, digámoslo así. Entonces hay que atravesarlo de alguna manera. El cuarto punto es el de la rigidez y la plasticidad en la adquisición y aplicación de la información. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos tenemos que dar duro y tenemos que hacer un ejercicio de autoconciencia. Tenemos que identificar claramente cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros vacíos, cuáles son nuestros silencios, cuáles son nuestros prejuicios. Tenemos que darnos duro con eso porque eso hay que trabajarlo. Ah, es que a mí no me gusta tal tema. Mi amor hermoso, no me importa. Acérquese a él y acérquese con humildad a ese tema. ¿Qué tiene para ofrecerle a usted ese tema? Esa rigidez es importante el momento de la formación. Tenemos que tener disciplina. Trabajamos en disciplinas y trabajamos en ciencia, por lo tanto tenemos que tener una disciplina y tenemos que tener un método de aprendizaje. Eso hay que hacerlo. Pero también hay que tener plasticidad. ¿En qué sentido? En que no podemos tener un pensamiento cuadriculado. El conocimiento es una cosa que es muy amplia y el conocimiento es algo que es muy complejo y ya lo hemos visto aquí a través de las preguntas y de las respuestas que ustedes muy bien ofrecieron y por lo tanto no podemos ser rígidos al momento de abordarlo, porque si no nos partimos. Es así de sencillo, nos partimos. Entonces, es importante la rigidez al momento de la adquisición, al momento del estudio, al momento de la reflexión sobre las cosas, pero es importante la plasticidad cuando ya hemos adquirido eso y lo vamos a tocar. Cuando vamos a tocar el fenómeno, cuando vamos a tocar el tema, tenemos que ser plásticos, tenemos que ser flexibles, tenemos que mirar allí también cómo juega, por ejemplo, el arte, ¿sí? Cómo juega el conocimiento, por ejemplo, el conocimiento ancestral, pero también cómo juega el conocimiento cotidiano, qué piensa el otro frente a eso, cuál es la crítica que pueden hacerme frente a eso y recibirla de la mejor manera, así no nos la den de la mejor manera, ¿sí? Entonces también es importante ese tema de la correlación entre rigidez y plasticidad. Finalmente, la última cuestión que me parece muy bonita, y no porque lo haya hecho yo, sino que me pareció bastante chévere la frase. Aprender, y ese aprender es con una H intermedia, y ahorita les digo la definición de ese aprender. Aprender como el que nada sabe para jugar con lo que se obtiene. Se las voy a escribir aquí. Eso es como coger, como cogerte de un brazo, como tomarte. Como cuando un policía aprende a un ciudadano, o sea, lo toma, lo coge. Profe, sí, Anderson. Sí. El aprender que usted está hablando es con H, que es la aprehensión, es decir, tomar el objeto que está afuera y llevarlo de manera inteligible al pensamiento, que es lo que me permite a mí adquirir el conocimiento. Es de esa aprehensión que usted nos está hablando, ¿no? Es eso, sí, así lo entendí yo. Sí, yo les voy a hacer una definición, digamos, poco ortodoxa, de un carácter poético muy alto, y que me parece bellísima esa definición. Alguien me la dijo por ahí alguna vez. Esto no es de ningún teórico ni nada. Aprender es aferrar con el alma. Aprender es aferrar con el alma. Y esto se los hablo en relación con el conocimiento. El conocimiento tenemos que aferrarlo con el alma, es decir, hacerlo propio, tenerlo propio. Y por eso les decía yo luego en la frasecita,
aprender como el que nada sabe, como el que está sediento de conocimiento, el que está hambriento de conocimiento, y entonces se mete como ahí la comida hacia la boca, así con afán, para jugar con lo que se obtiene. Cuando yo realmente el conocimiento lo hago propio, lo aprendo, puedo jugar con él, y de eso es lo que se trata. De eso es lo que se trata. Me parece que ese es el sentido. Y de alguna manera, y lo digo, digamos, con mucho cariño y con mucha humildad, es lo que yo he tratado de hacer desde mi ejercicio docente. A mí lo que me interesa es poder aprender para poder jugar con lo que yo aprendo. El conocimiento también tiene que ser eso. El conocimiento debe tratarse con respeto, pero el conocimiento también es un buen amigo, y uno con los amigos juega, y es muy importante. Y eso solamente se hace, solamente podemos jugar con los conceptos, solamente podemos unir un concepto con otro, solamente podemos cruzar información en la medida que ya tenemos eso internamente. Joan Manuel, ese ¿Sí? jugar también podría ser sinónimo de ser creativo. Me lleva como... Totalmente, claro, es que eso se trata, es que eso se trata. El conocimiento no es simplemente para tenerlo allí de adorno y entonces yo decir 3 o 3 palabras rimbombantes, pues, para dejar boquiabiertos a mis amigos cuando estoy tomando cerveza. No, el conocimiento es para jugar, para experimentar, para crear cosas. Con eso que está haciendo la creatividad. Hay que construir con lo que se tiene. Entonces, ahí también es la jugada allí con eso. Y háganlo ustedes, todo aquello que aprendan, métanselo adentro, relaciónenlo con su experiencia personal. Ah, esa vaina tiene que ver con lo que me pasó a mí la otra vez. Ah, esa vaina tiene que ver con lo que yo hice allá en la empresa. Eso tiene que ver con lo que yo sé de manejo de residuos. Ah, eso fue algo que yo vivía allá en el seminario con los compañeros, como en el tercer año, etcétera, etcétera. Hagan esa correlación entre su experiencia personal, así sea con las experiencias más anodinas, más baladíes, más X, más chistosas, pero es eso, es poder nosotros alimentar junto con lo que somos como personas aquello que estamos adquiriendo de ese conocimiento formal y posteriormente jugar con él y ofrecerlo. Tenemos que ser profundamente generosos con el conocimiento, tenemos que dar el conocimiento, digamos que ese es el imperativo. En la medida que yo sé, en la medida que yo más me formo, en la medida que yo voy siendo más inteligente, en esa misma medida yo tengo que ser más humilde y tengo que dar más. Tenemos que dar más, tenemos que ser generosos con el conocimiento. Y creo yo, Joan Manuel, para complementar esta idea tan interesante, no menospreciar el conocimiento desde el más simple, como lo acabas de decir, desde el más humilde hasta el gran doctor, porque uno aprende de todo el mundo, ¿sí? Entonces creo que va unido a esa idea. No creer uno que porque se tiene un cartón y el que no lo tiene no sabe nada y está desubicado. Creo que eso sería una gran falla, ¿no? Todo el mundo tiene algo que aportar al conocimiento. Todo el mundo. Totalmente. Profe, ¿sí? ¿Puedo hacerle una pregunta como para ir contextualizando? Claro. Mire, en el proceso que usted nos acaba de decir, debemos tener claro esos 3 elementos, verdad, espérame, se me fue, verdad, todo lo que tiene que ver con la, fue madre, me fue, perdón. Disculpe. Tranquilo, Anderson, los médicos también se mueren. Sí, se me fue, qué pena. La tenía allí, pero se me fue. Ah, ya me llegó. Debo pensar siempre en verdad, lenguaje y objeto. Porque en lo que tú nos has enseñado, profe, he mirado que para yo aprender tengo que mirar que la realidad se me desvela. Y cuando la realidad se me desvela, es una verdad que me está comunicando. Ahora, ¿yo cómo estoy comunicando esa verdad? Que es el tema del lenguaje que usted nos acaba de decir. Y si ese lenguaje es consecuente con lo que la cosa me dice a mí y con lo que la realidad me dice a mí. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer frente a esas dinámicas que usted me acaba de explicar? Es decir, ¿cómo yo debo hacer una aprehensión de eso para poder entender
¿cómo debo recibir lo que la sociedad me da sin irlo a transgiversar y a dañar y a destruir y ser limpio? Es decir, a mí a veces me da miedo en ese aspecto. Ejemplo, cuando yo predico, me gusta ser limpio, pero uno tiende a tener cositas muy subjetivas que ensucian la claridad de esa agua. No sé si me hice entender. La pregunta es cómo yo logro ser limpio Pero ojo, en el Anderson, lenguaje. ojo, porque acuérdese que también la palabra dice que vosotros sois la sal de la vida. Y eso que estás diciendo allí, esa mácula de la que de pronto te das tan fuerte, a lo mejor también ese es el elemento con el que agarras los feligreses, con los que se sienten identificados. Entonces, bueno, a lo mejor es no darse tan duro ahí por ese lado y quién sabe, uno a veces critica problemas que tiene y justamente, fíjate, esos problemas son los que hacen que la gente entienda y diga, no, este man es humano como yo y por eso lo escucho. Entonces, bien, y mira, otra cosita de lo que dijiste con el tema del lenguaje, me pareció muy importante. Esa cuestión o esa definición que hiciste del lenguaje es exactamente lo que yo te estaba hablando al principio con el tema, les hablaba al principio de la primer encuentro con el tema de las formas. El lenguaje es la idea, el lenguaje es la representación social, el lenguaje es las formas en que se está manifestando el fenómeno. Y por eso ese lenguaje, a ese lenguaje hay que prestarle especial atención y especial cuidado y especial tratamiento, justamente por eso, porque el lenguaje es donde está contenido, digamos, como el sentido de lo que estamos haciendo. Profe. Sí, Carlos. Si me permite una última intervención y creo que los claro compañeros también. No, es que quería hay varias cosas que se me quedan en la cabeza, muy aparte del ejercicio del compartir conocimiento, y es para los congos ancestrales, en su lógica de construcción comunitaria, ellos plantean que el conocimiento está repartido, y como está repartido en diferentes comunidades y personas, el conocimiento debe ser compartido para socializarlo, para que no se quede en una sola voz, sino que puedan ser múltiples voces la que construyan varios conocimientos y conocimientos nuevos. Eso en esa medida. Lo otro que se me queda en la cabeza es lo que planteaba el compañero Camilo frente a la verdad. Creo que el ejercicio de la verdad es bastante enigmático en la idea de que la verdad transforme situaciones concretas de la institución. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a hacer un ejemplo concreto. Por ejemplo, ¿por qué las instituciones, cuando cometen ciertos abusos en excesos de fuerza o masacres o atropellos, no cuentan la verdad? Porque finalmente esa verdad, y termina siendo una exigencia de las víctimas, porque esa verdad va a modificar estructuralmente la sociedad. Si no, recordemos pues la Comisión de la Verdad del Apartheid allá en Sudáfrica. Creo que es allí el reclamo del ejercicio de la verdad. No es que yo efectivamente te diga, no, sí, es que el cuerpo, que también es necesario, está escondido en tal lado y estas son las coordenadas, sino que efectivamente esa verdad sirva para que no vuelva a ocurrir y para que se remedie y se transforme. Creo que esa es la búsqueda un poco en el sentido del objetivo. Lo otro es muy interesante el proceso de la reflexión y lo reflexivo pues que nos invitas. Creo que el lenguaje también es un poco elitista, ¿no? Y termina siendo excluyente al mismo tiempo, porque sí es importante, me parece importante aprender inglés y francés, pero ¿dónde quedan las otras sociedades que también están construyendo? ¿Por qué, por ejemplo, no buscar las raíces quichuas o quechuas que son diferentes? ¿Por qué no buscar las raíces bantúes que tanto tenemos en nuestro dialecto? Creo que también allí está la posibilidad de generar nuevas formas en el lenguaje, más incluyente y más propias, ¿no? Gracias, dejaría por ahí. Total, Carlos, totalmente. Sí, el lenguaje, fíjate, es muy curioso. A mí por eso me encanta el lenguaje y la sociolingüística. El lenguaje une y el lenguaje también aleja. Por ejemplo, el tema de que nosotros estemos escribiendo artículos científicos y ensayos
y ensayos académicos y no sé qué más. Claro, ahí estamos construyendo y nos estamos comunicando con una comunidad académica y quedando divinamente pues con el profesor y con un jurado, etcétera, pero realmente el señor que llegó hasta cuarto de primaria y trabaja en su camión, y la señora que es ama de casa y llegó hasta 11 grado, realmente nos estamos comunicando con ellos. Y esa pregunta es muy valiosa en ese sentido, que tenemos unas estructuras del lenguaje y nosotros somos una élite. No una élite económica, pero sí somos una élite intelectual. Y no hay ningún esfuerzo por parte de la ciencia de salvar esa distancia, de salvar esa discriminación. Y vámonos más cerquita. ¿Cuántos de esos productos académicos están en un lenguaje pues, para la comunidad, por ejemplo, la comunidad sorda, que no está dentro del gremio académico, sino que son personas que les interesa todo este tema porque sí, simple y llanamente porque sí? ¿Cuántas de esas cosas están pasando allí? Y bueno, ahorita también ya hablando de cosas así ya chéveronas, me hiciste acordar, claro, de mi época de universidad con el tema de los puchos y de la cerveza. Yo le agradezco en gran parte mi proceso de formación, eso, en la Universidad del Valle, aquí en Buga, yo me formé, fue acá en Buga. Yo me la pasé más tiempo sentado en las banquitas viendo pasar muchachas fumando y tomando tinto que en las aulas de clase, y me formé, una parte muy importante de mi formación fue en esas charlas, hablando de literatura, hablando de música, hablando de barbaridades, hablando de cualquier cosa, y siempre era el tema del interés ¿ves? Del conocimiento como un ocio. Y siempre he dicho que soy muy ocioso y que soy ocioso porque me encanta leer. Ojo, no me encanta leer para saber más, porque es que me encanta. No, yo leo porque me entretengo. Es una forma de perder el tiempo muy bella, digamos, de alguna manera hasta útil, le ayuda a uno a levantar muchachas. Entonces, qué chévere uno flexibilizar, ¿verdad? Todas esas estructuras del conocimiento con toda esta gente que tiene ese discurso académico de los seminarios y que tienen tal o cual certificado de no sé dónde, pero que a la postre, digamos, tiene una formación del conocimiento que es muy rígida y que además es muy exclusiva y muy elitista. Pero sin embargo estás viviendo el ocio griego, porque para los griegos el ocio era el amor por la sabiduría, la búsqueda constante de la sabiduría. Un hedonista completo, Tyron. Profe, una cosita. Sí, Nelson. Hablando del lenguaje que usted hacía alusión, fíjese que hablamos de muchos idiomas y resulta que en Colombia, de los 92 pueblos indígenas, 60 tienen lengua y 17 están al borde de la extinción. Y vivimos en tal olvido, en un olvido tan horrible hacia esos pueblos, que nadie, profe, nadie hace nada por esos pueblos. Hay pueblos que tienen solamente 4 y 5 hablantes y al cabo de unos 3 o 4 años van a desaparecer. Profe, y eso no lo vamos a recuperar jamás de los jamás. Entonces tampoco, yo creo que eso también, o sea, yo digo que ese fue uno de los motivos como para estudiar antropología. Yo creo que ese fue el motivo principal. Yo creo que es, no sé si todavía cuando yo me alcance a graduar pueda recuperarlos, pero en la medida que pueda creo que esa es la consigna. Y los invito a los compañeros a que tomen un poquitico de conciencia hacia eso que tenemos. Creo que somos el país con más pueblos indígenas en el planeta, profe. Claro, Nelson, igual, te digo una cosa, no necesita graduarse para eso. Es decir, ustedes desde este momento ya son antropólogos. Luego lo que pasa es una formalización para ustedes entrar al mundo laboral. Pero ustedes tienen que meterse en la cabeza desde ya que ustedes son antropólogos. Y créanme que yo le doy clase a colegas. Yo aquí no le estoy dando clase a estudiantes. Estoy hablándome con 19, 20 colegas de las ciencias sociales. Y tienen que tener eso claro desde ahorita. Esa iniciativa de lo que estás diciendo es una cosa muy bella y es una razón grandísima de por qué querer uno formarse. Y ese es un fin social de la ciencia, por ejemplo. Ahí con lo que me estás diciendo estaba dando respuesta, creo que era la primera pregunta de lo que les había colocado. Eso debe hacerse, debe cuidarse. Eso, el tema del lenguaje tiene un valor grandísimo, porque no solamente están perdiendo palabras y definiciones, sino que se están perdiendo ideas del mundo. Se están perdiendo formas de representar el mundo. O sea, se están perdiendo vidas enteras, se están perdiendo tradiciones enteras. Compañeros,
10:30 de la noche. Ha sido un gusto haberme reunido con ustedes el día de hoy. Un abrazo para todos, que descansen, que estén muy bien. Listo, profe, igualmente, Hasta para luego. todos que descansen. Buenas noches. Hasta profe. mañana, una feliz Gracias noche. a todos. Gracias, Joan. Hasta Bendiciones luego, para compañeros. todos. Gracias. Tengan feliz noche. Igualmente, Gracias. Consuelo, que estén bien. Que hablaron al fin del portafolio. Feliz noche, compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Hasta luego. Natalia. Que tengan una feliz noche. Igualmente, Francisco. Chao, hablamos. Gracias, bye. Chao. Hasta mañana, que descansen. Hasta mañana, Mónica. ¿Qué hago? Profe, chévere tus perritos de atrás, ¿cómodos? Ah, los perritos. Uno inmenso y uno Verga, cierra.